tenemos la clase grabada. ¿Quién quiere agregar o quién quiere aportar qué es un pretest? Les vimos esto la clase pasada. Profe, no sé preciso, pero imagino que es como una vista previa de la evaluación que se va a hacer o del cuestionario o de la prueba que se va a hacer. Imagino que es como una vista previa, digamos, a eso y me imagino que fija un conocimiento que tanto se sabe del tema antes de hacer el cuestionario. Bien, el cuestionario lo vamos a realizar y el pretest va a ser justamente un poquito lo que dijiste, pero vamos a tratar de organizar toda tu respuesta. Este pretest es poder poner el cuestionario que formulamos en el campo para poder hacer todas las correcciones que sean necesarias. Muchas veces nosotros cuando formulamos el cuestionario nos parece que es entendible, que las preguntas se contestan, ¿sí? que está coherente el armado de cada una de las preguntas, pero cuando las llevamos al campo y probamos el cuestionario, vamos a detectar errores de comprensión, vamos a detectar que tal vez hay muchas respuestas no saben o contestan, entonces tal vez tenemos que reformular esa pregunta para poder alcanzar los objetivos que nosotros queremos, ¿sí? Por eso es tan importante siempre hacer un pretest antes de lanzar nuestro cuestionario al mercado. Siempre piensen que la investigación de mercados es un proceso que genera mucho costo, no solo a nivel económico, sino a nivel tiempo. Entonces, cuando lanzamos al mercado nuestro cuestionario, tenemos que estar seguros que cumple con las necesidades para poder recopilar toda la información que necesitamos, ¿sí? Si la pregunta está mal formulada, lo vamos a detectar en el test, en el pretest, ¿sí? Siempre pensando que este pretest nos tiene que ayudar a que nuestra investigación de mercados o nuestro proceso de investigación de mercados no se vea afectado. De manera negativa, por supuesto, ¿no? Pero influya de manera negativa. Habíamos visto la estructura que tenía que tener un cuestionario la clase pasada. ¿Quién me puede contar cómo debería ser esa estructura del cuestionario? Nosotros lo que tenemos que hacer en un primer momento es poder delimitar la información que necesitamos para realizar el cuestionario. ¿Cuál sería esa estructura del cuestionario? Era que tenía que ser clara, lógica y enfocada para la información que queríamos obtener, ¿puede ser? Bien, va por ahí, ¿sí? Nosotros cuando queremos diseñar el cuestionario tenemos que pensar, primero darle mucha importancia, ¿no? Y dedicarle tiempo, ¿no? Les diría que es una fase que es importantísima. Lo primero que tenemos que hacer en este proceso de diseñar, de diseñar el cuestionario, es primero determinar qué tipo de información necesitamos. Cuando nosotros conocemos cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos estudiar en profundidad, tenemos que abocarnos en las necesidades específicas de información que necesitamos. Nosotros lo que tenemos que tratar es de poder responder, les diría, a todas y a cada una de las preguntas que se hacen
al cliente, ¿sí? Si nosotros fuéramos una consultora de investigación de mercados, la vamos a realizar nosotros mismos, que puede responder, perdón, a cada una de las preguntas, cada una de los interrogantes que nosotros tenemos. Y también es importante en este punto determinar de manera concisa cuál es la población que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Cuál va a ser la población en la cual nosotros vamos a encuestar, vamos a analizar, vamos a indagar para poder obtener respuesta que nos ayude a satisfacer nuestra necesidad de información. Siempre después de una investigación de mercados vamos a tomar decisiones. Entonces, lo importante es tener entonces una idea bien clara de cuál es la población, ¿sí?, que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué es importante esto también? Porque si nuestra población es muy heterogénea, va a ser mucho más difícil poder hacer la formulación de las preguntas, ¿sí? Nos va a ser mucho más difícil poder formular las preguntas para una población que es muy heterogénea. No es lo mismo un cuestionario dirigido a amas de casa que un cuestionario dirigido a estudiantes universitarios. No es lo mismo un cuestionario dirigido a adolescentes que un cuestionario dirigido a personas de la tercera edad. No es lo mismo un cuestionario dirigido a operarios que están en contacto con la fabricación del producto que con los CEOs de una compañía, ¿sí?, que están, por ejemplo, en la definición de estrategias generales para todo el negocio. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un cuestionario, vamos a pensar en cuál es nuestra población y tal vez necesitamos hacer un cuestionario para cada una de estos grupos de personas que vamos a encuestar, ¿sí?, estos grandes grupos, ¿sí? Luego de poder determinar nosotros qué tipo de información necesitamos, tenemos que ahora decidir qué tipo de entrevista vamos a hacer. Vamos a ver si las encuestas las vamos a hacer de manera personal, si lo vamos a hacer a través de el teléfono, si lo vamos a hacer vía digital, si lo vamos a hacer a través de correo. ¿Por qué? Porque el tipo de redacción de las preguntas también va a variar. Esto va a estar en función un poco del método que vamos a utilizar. Cuando nosotros vamos a hacer encuestas, ¿sí?, que van a ser personales, entrevista cara a cara o por teléfono, generalmente cuando formulamos el cuestionario lo vamos a hacer de manera que parezca una conversación, ¿sí? Va a representar la conversación que vamos a tener con el encuestador. Y otra característica que es importante o sugerencia que es importante, todo cuestionario tiene que estar elaborado o preguntas de manera sencilla. Las preguntas tienen que ser fáciles de entender, ¿sí? Y no tienen que estar la formulación de esas preguntas intencionadas, ¿sí? Es decir, tienen que estar formuladas de manera muy objetiva, cuestión que el encuestado cuando responda no esté tendenciosa su respuesta por el tipo de pregunta que se formuló o por cómo estaba formulada esa pregunta. Siempre pensemos que cuando hacemos encuestas personales vamos a poder dedicar mucho más tiempo, entonces generalmente los cuestionarios son más largos, ¿sí?, son más extensos. Obviamente también van a ser mucho más complejos que si los comparamos con una encuesta que va a ser vía correo, ¿sí?, o que va a ser vía digital. Y también podríamos decir que esto también se va a ver influido de acuerdo al lugar donde se va a realizar la encuesta, ¿sí?
mismo el lugar de trabajo, que su casa, ¿sí? Bien, entonces, primer paso, especificamos o determinamos la información que necesitamos, después vamos a decir qué tipo de entrevista nos conviene más, y después vamos a abrir paso a poder pensar, analizar cuál va a ser el contenido de las preguntas. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre el encuestado tiene un tiempo finito, ¿sí? Para responder, ¿sí? El tiempo de respuesta, el tiempo que nos va a dedicar para responder la encuesta es limitado. Entonces, por eso es importante que seamos idóneos al elaborar cada una de las preguntas. Nosotros cuando formulemos las preguntas, lo que tenemos que chequear es si en todas esas preguntas que formulamos, en todas esas preguntas que componen el cuestionario, estamos respondiendo a los objetivos específicos de nuestro proceso de investigación. ¿Sí? Nuestros objetivos específicos tenemos que ver que realmente estén plasmados en esas preguntas. Muchas veces incorporamos en el cuestionario preguntas que no son tan relevantes, no son tan importantes para nuestro proceso de investigación, pero sí van a ser importantes para poder generar un buen clima. Nosotros necesitamos generar un buen clima para que el entrevistado esté cómodo y responda lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que pueda completar esa encuesta. Entonces muchas veces van a ver que hay preguntas que no son relevantes, pero que nos van a ayudar a que se haga un clima hay preguntas, como se había comentado la clase pasada, que son preguntas de control. Muchas veces tenemos una pregunta que no tiene nada que ver con el cuestionario, pero justamente lo que queremos es chequear que realmente el encuestado esté leyendo esas preguntas para contestar, ¿sí? Y que no conteste todo en el primer quiero. ¿Sí? Estas son preguntas de control que son muy interesantes incluirlas en el cuestionario, sobre todo cuando son cuestionarios muy largos. Otro punto es importante, la redacción de las preguntas. Nosotros acá tenemos que redactar de manera correcta. Si una pregunta está mal redactada, lo más probable es que el encuestado responda mal, responda de manera incorrecta. O tal vez, si no se entiende la pregunta, tal vez no conteste, la saltea. Siempre tenemos que tener un especial cuidado en que la redacción de nuestras preguntas den como resultado que el encuestado entienda lo que se le pregunta. Y tenemos que ponerle también especial foco en que estas preguntas sean atractivas, sean fáciles, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que lograr es que esas preguntas se contesten con total sinceridad, con total honestidad. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el orden de las preguntas, ¿sí? No hay un orden establecido, pero sí podremos decir que podríamos decir que si bien no hay un orden establecido, nosotros sabemos que va a influir en el resultado final de nuestra encuesta.
Entonces, lo que tenemos que lograr, como decía al principio, ¿no? Que todas esas preguntas logren un cuestionario que esté armonioso, que tenga una secuencia sea lógica, ¿sí? Que podamos pasar de un tema a otro, que nos vaya llevando de un tema a otro. Siempre tenemos que tener en cuenta que un cuestionario tiene que contemplar preguntas filtro para seleccionar el público objetivo de la encuesta. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta dirigida a jóvenes, ¿no? Una de las preguntas filtro que podríamos poner al inicio sería que indique la edad, ¿no? Entonces nosotros colocar al lado de la pregunta si está por encima de su respuesta de tal edad, termina la encuesta, y si no continúa en la pregunta número 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estas preguntas filtro nos va a ayudar a poder seleccionar, ¿sí?, nuestro público objetivo, ¿sí?, nuestro público que nos interesa para la realización de la encuesta. También tienen que contemplar preguntas que sean fáciles, ¿sí?, preguntas que nos ayuden a responder de manera rápida. Después vamos a tener un conjunto de preguntas que va a estar orientado al tema que estamos investigando. Va a haber preguntas sobre motivos, va a haber preguntas sobre opiniones, preguntas, como les decía, para generar un buen clima, ¿sí? Que se dé una sensación de relax, de poder descomprimir, sobre todo es una encuesta social. Y obviamente no tienen que faltar las preguntas con los datos del entrevistado. ¿A qué hace referencia con los datos del entrevistado? ¿Preguntas personales o preguntas más bien en otro aspecto? Sí, justamente tiene que ver para que respondan nuestro público objetivo, ¿sí? Podemos preguntar sobre nivel socioeconómico, podemos preguntar lugar de residencia, podemos preguntar cuál es la ocupación, ¿sí? Generalmente estos datos personales, ustedes cuando responden encuestas, muchas veces van a ver que en el cuestionario, muchas veces para saber si un servicio estuvo bien prestado o no, muchas veces van a pedir preguntas que tienen que ver con lo demográfico, ¿sí? Ingresos, servicios que tengan, qué tipo de tarjetas de crédito utilizan, zona de residencia, si son solteros, si están casados, si tienen hijos, si viven en familia o con quién viven. Ese sería el tipo de preguntas que podemos hacer. Bien. Luego lo que vamos a hacer, ya tenemos las preguntas, vamos a ordenarlas, ¿sí?, para que estén de la manera que necesitamos, ¿sí?, que sea un conjunto de preguntas armoniosas, y tenemos que decidir cuál va a ser el formato que le vamos a dar, ¿no? Qué material va a utilizar el encuestador, si necesitamos un material extra, ¿sí? Hay veces que el encuestador puede llevar material extra como para poder ayudar a ejemplificar al encuestado. Si lo vamos a hacer por cuestionario digital, muchas veces hay formatos que son muy atractivos también. Bueno, vamos a decir cuál va a ser el formato más apropiado para que sea atractivo nuestro cuestionario. Tenemos el formato, ya tenemos las preguntas. Lo que vamos a hacer ahora, ir al campo, vamos a probar ese cuestionario, ¿sí? ¿Para qué? Para poder eliminar todos los errores que pueden surgir. Entonces hablábamos recién del programa, ¿sí? Lo que queremos es detectar a priori, de manera preventiva, cualquier error que haya en nuestro cuestionario. Por ejemplo, preguntas que sean difíciles de comprender, ¿no? Afecta la comprensión de nuestro encuestado. O tal vez hay alguna pregunta que es incómoda para el encuestado. Podríamos
ciertas preguntas que no se quieren responder. Alguno de ustedes pensará, bueno, pero ¿cuántas preguntas tendría que tener un cuestionario? La verdad es que no hay un máximo o un mínimo de preguntas para que conformen un cuestionario eficaz. Lo que sí siempre pensemos que no sea muy extenso, teniendo en cuenta el tiempo finito que tiene el encuestado, y hacer todas las pruebas que nosotros necesitemos en el campo, ¿sí? Vayamos haciéndole mejoras al cuestionario y lo vamos a volver a probar, ¿sí? Y si existe algún error y necesitamos hacer una mejora, lo hacemos y lo volvemos a probar, ¿sí? Después de haberlo probado en el campo, lo que vamos a hacer es justamente elaborar, ¿sí?, nuestro cuestionario ya definitivo, ¿sí? Y acá es de vital importancia que nosotros hagamos una capacitación en los encuestadores y que realmente nos podamos asegurar que estos encuestadores tienen todo el conocimiento necesario, que tengan todas las instrucciones de manera clara para obviamente garantizar la calidad en este proceso que sería la parte de recopilación de los datos. Siempre pensemos en las preguntas tienen que ser claras, tienen que ser concisas, tienen que ser breves, tienen que ser cortas. Generalmente tienen que responder a qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué. Hay una norma que se utiliza mucho que dice que las preguntas en un cuestionario no tendrían que pasar de las 20 palabras. O sea, eso les diría que es muchísimo. ¿Qué otra sugerencia podríamos dar o qué otra recomendación para la formulación de preguntas? Ya lo vimos, vamos a poner como un puntito, es tener en cuenta el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje lo vamos a adaptar al público objetivo, al público que nosotros queremos entrevistar, ¿no? Y tratemos de evitar los tecnicismos, ¿sí? Palabras muy técnicas, las vamos a sacar, siempre un vocabulario mucho más coloquial, ¿sí? En algunas encuestas, ustedes habrán visto esta opción en las preguntas que es no sabe, no contesta. Acá tendremos que tratar de evitar, ¿sí?, en la formulación poner esta opción, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que el entrevistado evite contestar, que no nos dé una respuesta concreta. Entonces, esta categoría de no sabe, no contesta, tratemos de eliminarla de nuestros cuestionarios. No pongan ninguna pregunta tampoco que tenga una connotación negativa, nunca comenzar una pregunta con la palabra no. Eviten poner palabras que sean ambiguas, ¿sí? Por ejemplo, a veces, frecuentemente, generalmente, ¿sí? Porque lo que es frecuentemente para Manuel tal vez no es frecuentemente para Federico, ¿sí? O lo que es a veces para Manuel no es lo mismo que para Nicolás, ¿sí? Entonces tratemos de evitar cualquier palabra que sea ambigua, ¿sí? Y otra cosa, como sugerencia que les doy, es que las preguntas deben formularse de una manera neutra. Tenemos que hacer que las preguntas sean lo más objetivas posible, ¿sí? No manipular ni que estas preguntas estén elaboradas de manera tendenciosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí condicionamos las respuestas y obviamente vamos a tener un sesgo en esta investigación de mercado. Entonces va a ser negativa la recopilación de los datos. Vamos a ver qué tipos de preguntas
así podemos poner o podemos utilizar para armar el